Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso usando la PPT de la clase pasada, que en realidad no la tuvimos, que la hicimos asincrónica con un video grabado, pero quiero hacer un repaso de la clase como para fomentarle que miren el video si no lo miraron, porque es importante, es un tema importante de lógico. Entonces, el tema que está grabado y que lo pueden ver bueno, que es importante en lógico es la recursividad. ¿Y por qué es tan importante la recursividad en lógico? Y es porque no es igual que la recursividad de funcional. ¿Cómo funcionaba la recursividad de funcional? Vamos a sacar un poco esa PPT porque distrae. La recursividad funcional funcionaba en el sentido de que yo tenía una sola posible definición por la que entraba. Entonces, seguramente para hacer algo como Fibonacci tenía un pattern matching. Si el número era 0 o 1, devuelvo 1. ¿Sí? Pero si el número es mayor a 0 o 1, devuelvo Fibonacci con n-1. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Como voy recorriendo con la cláusula recursiva o la de caso base. No las dos. Pero ¿qué pasa en el lógico? ¿El lógico puede tener múltiples respuestas o no? ¿Sí o no? Sí, te puede Sí, ligar varias respuestas. Ok. Entonces ahí es muchísimo más importante que si yo necesito que pase por una o por otra, el caso recursivo y el caso base tienen que ser excluyentes, ¿no? Pero esa es la recursividad básica. Y esa es la recursividad, por ejemplo, la del ejercicio de ancestro. ¿Ok? Es una recursividad bastante simple. Es, ok, si tiene eh, papá, mi ancestro es mi papá. Pero aparte es el ancestro de mi papá, ¿no? Así de sencillo. O sea, por ejemplo, los ancestros de Maggie son los padres directos, Marge y Homero, pero también los ancestros de los padres que pueden ser Clancy y Jacqueline, o Mona y Abraham. ¿Sí? Y si hay más ancestros, como no sé, Adam y Eva, ¿sí? También. ¿Ok? Entonces la recursividad son los padres directos, pero los ancestros de los padres. Que los ancestros de los padres son los padres directos y los ancestros de los padres, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Eso queda algo como, supongamos que tenemos la definición de progenitor de Jacqueline, es Marge. ¿Ok? En realidad es Jacqueline es progenitor de Marge, así se lee. Entonces tenemos que el ancestro de un cierto heredero va a ser su progenitor directo o el ancestro de su progenitor. ¿Ok? Y así de simple. Pero acá la pregunta es, ¿tengo caso base y caso recursivo? ¿Qué opinan? Sí, sí, no sé, o sea, sí es el caso directo arriba, es el ancestro si es tu progenitor, y después sería el segundo caso. Si da false el primer caso, va a ir por el segundo caso. Sí, o sea, hay caso recursivo y caso base. Obviamente este es el caso base y este es el caso recursivo. ¿Pero son excluyentes? no, alguien puede tener abuelo y padre. Ok, entonces no son excluyentes. Yo puedo estar analizando las respuestas de este y también analizando las respuestas de este. Ok. Lo que sí es cierto es que si alguien es progenitor directo, también puede llegar a ser ancestro indirecto. ¿Ok? Eso nadie lo dice que no. Lo cierto es que si lo vemos en un árbol genealógico, eso no tiene mucho sentido, salvo que empecemos a llegar al medioevo cuando, en la realeza, pero no tiene mucho sentido que alguien sea tu progenitor directo y que también sea tu ancestro indirecto. No nos metamos en eso. ¿Ok? Entonces, como que medio que la exclusión pasa acá, que alguien no va a ser progenitor directo y ancestro a la vez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto ancestro de Bart y me dice que Homero es ancestro, porque pasa por acá, por el directo, ¿quién más va a pasar por el directo? Cultura Mar- simpsonera. March. Marge. Y ya no hay más directos. No tiene tres padres Bart. Entonces, me va a decir ahora Abraham. ¿Qué hace? Agarra y dice, ¿quién es el progenitor de Bart? Ok, tenemos como progenitor el primero que encuentra, de la misma manera que lo encontró primero acá, va a ser Homero.
Y después me dice, ok, ¿cuáles son los ancestros de Homero? Los ancestros de Homero van a ser Abraham, Mona, Cheryl, que Cheryl, agregado acá, es la mamá de Mona, o el papá, yo no sé. Clancy, que viene por el lado de Marge. Jacqueline, que también viene por el lado de Marge. Y ya está. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Sí. Ok. Y después teníamos un ejercicio un poquito más interesante de recursividad, que ponía como a prueba todos nuestros conocimientos de recursividad, que es el ejercicio de distancia. Entonces, supónganse que tenemos un mapa y que funciona en una sola dirección, para hacerlo sencillo. Entonces vos podés ir de Buenos Aires a Tigre, de Tigre a Puerto Deseado, de Puerto Deseado a Río Gallegos, o de Puerto Deseado al Calafate, y del Calafate a El Chaltén. También podés ir de Río Gallegos al Calafate. Y después podés ir de Buenos Aires a Puerto Madryn y de Puerto Madryn a Puerto Deseado. Obviamente que si llegaste a Puerto Deseado, podés hacer este camino y llegás hasta el Chaltén. ¿Ok? Y también de Buenos Aires podés ir a Tokio. ¿Ok? Entonces acá, si yo pregunto, no sé, ¿cuántos caminos puedo hacer al Chaltén? ¿Cuántos puedo hacer desde Buenos Aires al Chaltén? 4, ¿no? Más de uno seguro, perfecto. Entonces puedo hacer este, uno, ¿sí? Puedo hacer este otro, puedo hacer este otro, o puedo hacer este otro. Y lo ven todos. Ah, como que son las formas de ir. Básicamente la variante es cómo llego a Puerto Deseado y después si voy a Río Gallegos o no. Esas son las variantes. Pero hay varios caminos para ir al Chaltén. ¿Sí? Entonces, ahí como que ocurre una recursividad, porque puedo ir de una distancia a otra y ahí miro qué distancias puedo ir y veo si puedo llegar o no al destino deseado. ¿Ok? Entonces, si me preguntan, che, ¿con qué camino puedo llegar a un destino? ¿Sí? O qué distancia tengo que recorrer para llegar de Buenos Aires al Chaltén. Y bueno, depende de qué camino sea, puedo llegar de un lado o de otro. Entonces, em, antes de evaluar cómo se hace, vamos a ejecutarlo, ya que tenemos la respuesta. Si no le pongo la distancia. Ahí va. ¿Sí? Me dice la distancia puede ser 3285, 3224, 3318,9, 3257,9 o falso. ¿Ok? Estos que tiene con 9 obviamente están pasando por Tigre, ¿sí? Sin ninguna duda. Y los que no están pasando por Puerto Madryn. ¿Ok? Entonces agarra y me dice, un posible camino es, voy por Puerto Madryn, Puerto Deseado, ¿sí? Ahí tengo 2032, y después ya ahí puedo o hacer el camino largo o el camino corto. El camino largo es, voy a el Calafate y el Chaltén, y el camino corto es voy a Río Gallegos, al Calafate y al Chaltén. Que de Río Gallegos al Calafate me faltó son 300 metros. No sé cuál es el largo, no sé cuál es el corto, pero es uno y uno. Ustedes harán la cuenta después. Y si no, puedo ir por Tigre, bueno, la misma idea. 4 caminos. Que acá me parece que falta uno, pero no me voy a poner a analizar. ¿Ok? Y ahora, si yo les pregunto, che, ¿y puedo ir de Tokio al Chaltén? ¿Qué opinan? De Tokio al Chaltén. No, no, false. ¿Ok? Me va a decir falso. Porque tienen una dirección los caminos. No es así en la vida real. Obviamente que si puedo ir de Buenos Aires a Tokio, puedo ir de Tokio a Buenos Aires. Pero bueno, acá tienen una sola dirección los caminos. Para una cuestión también de simplicidad, pues si no les prometo que no hay chance de que lo puedan hacer. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta recursividad? Esta recursividad es muy interesante y no se diferencia tanto de la de Ancestro, pero sí hay un poquito más de vuelta de rosca. Lo primero es que lo que nos interesa calcular, lo que nos interesa ligar, es la distancia, ¿no? Entonces, una de las posibles, primero, la información que tenemos definida es origen, destino y la distancia para llegar a ese destino. De punto por punto, nodo por nodo, ¿no? Las conexiones de los nodos. Entonces, una forma de llegar de un origen a un destino es directamente. O sea, si yo quiero ir de Buenos Aires a Tigre, lo puedes hacer directo. Si quiero ir de Buenos Aires a Puerto Madryn, lo puedes hacer directo. Ese va a ser nuestro caso base. ¿Sí? Entonces, una de las formas es esa.
Y otra de las formas es yendo primero del origen a un punto intermedio. Por ejemplo, si yo digo, che, quiero llegar de Buenos Aires al Chaltén, bueno, podés ir de Buenos Aires a Tigre. Tigre ahora va a ser nuestro intermedio, ¿sí? Nuestro intermediario en este caso, o nuestro punto intermedio. Pero también diciendo que hay un camino desde ese intermediario hasta el destino. O sea, después haciendo un camino de Tigre al Chaltén. Y cuando hago un camino de Tigre al Chaltén, ¿va a pasar por acá? ¿Hay un punto directo desde Tigre al Chaltén? No, No. Entonces, esta me va a dar falsa. Pero esta de acá abajo, ¿me va a dar falsa? no, es recursiva, va a ir pasando por todos los nodos hasta llegar al destino. Claro, Claro. Lo que va a hacer, le lo que va a hacer, buscaría por un ejemplo, intermedio a Tigre. exacto. Eso. Lo que va a hacer, por ejemplo, es, del origen ahora va a ser Tigre, ya este origen. Ahora, fíjense que es el intermediario. Entonces, ahora el intermediario lo llamamos origen. El origen va a ser de Tigre. Bueno, de Tigre puede ir únicamente Puerto Deseado. Ok, entonces puede ir solo Puerto Deseado. Nuestro intermediario ahora es Puerto Deseado. Y hay un camino de Puerto Deseado al Chaltén, pero no es directo. Entonces tampoco pasa por acá arriba, sino que pasa por acá abajo. Después puede ir al Calafate o a Río Gallegos y después, bueno, finalmente llega al Chaltén. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy haciendo es busco el siguiente nodo inmediato, ¿sí? Me guardo esa distancia intermedia y después le pregunto que me haga el camino hasta el nodo final. ¿Ok? Y ahí me guardo esa distancia hasta destino. Entre comillas, me guardo porque no estamos guardando nada en memoria, sino que simplemente lo ligo y lo tengo a mano. ¿Ok? Y finalmente la distancia total es la distancia intermedia de ese primer nodo que tengo que saltar y del resto del camino. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo funciona esta recursividad en lógico? ¿Sí? Sí, pero Sí. Bueno, acá tenemos una distancia mínima, no voy a entrar mucho en detalle. Un poco también lo interesante es que esta recursividad en lógico me permite construir listas, ¿sí? Pero para construir listas primero tenemos que pasar por los patrones de listas, ¿sí? Y sin mucho preámbulo, los patrones en listas funcionan muy similar a lo que es funcional. En vez de tener el dos puntos, tengo el pipe, ¿sí? La barra. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, esta es la cabeza y esta es la cola. ¿Sí? Y acá lo que estoy diciendo es, esta es la cabeza y esta es la cola. ¿Sí? Obviamente, en vez de tener los paréntesis, tengo el patrón de lista. ¿Sí? O sea, hay diferencias con funcional, pero la idea es la misma, separo cabeza-cola. Entonces, por ejemplo, acá, si pregunto si una lista es vacía, este era el patrón de lista vacía, es uno de los patrones. ¿Sí? Y este es el patrón de cabeza-cola. Y entonces, por ejemplo, de una lista con el uno, el 2 y el 3 me va a dar la cabeza. O sea, me liga la cabeza. ¿Sí? Obviamente que si hago el head de lista vacía, ¿qué va a pasar? False. False. Y eso es importante, no rompe. False. No rompe. Porque es lo mismo que hacer el head de un átomo. ¿Sí? No rompe, falso. No, no se cumple para eso. ¿Ok? Esa es una de las interesantes diferencias con funcional. No rompe. False. No está definido para la lista vacía. Bueno, falso. Todo lo que no está definido es falso. Universo cerrado. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la cola, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cola de la lista con el uno, el 2 y el 3? El 3. La lista con el 2 y con el 3. ¿Sí? Separan cabeza-cola. La cabeza es el uno, la cola es la lista con el 2 y con el 3. ¿Cuál va a ser la cola de la lista con el 3? La lista vacía. Exactamente. ¿Ok? Ok. Y lo interesante es que podemos usar recursividad con las listas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer longitud. ¿Sí? Longitud, obviamente, de la lista vacía va a ser 0. Necesito definir esto. Pero con la lista que tiene al menos un elemento, es la longitud de la cola de esa lista más 1. ¿Sí? Recursividad básica. Tiene su vueltita porque estamos en lógico, pero es recursividad básica. Y lo que acá garantizo es que este patrón nunca va a machear con este patrón. No es que me puede dar 0 por un lado
y uno por otro lado, ¿sí? Son excluyentes. Entonces, bueno, obviamente eso es el length, no hay ninguna magia, pero si yo hago longitud de una lista con el 1, el 2 y el 3, y le pido la longitud, me va a decir que es 2. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas, dudas con esto? Profe, Preguntaron no, si el, ¿cuál sería mejor? preguntaron, ¿El Fignol o con esta recursividad? O sea, para contar la longitud y todo eso. No, bueno, para contar la longitud usen length, no usan el find all. O sea, eso Ah, seguro. perfecto. Ah, claro, sí, me olvidé, sí, sí. Porque ya tenés la lista. Ya tenés la Sí, lista. Ahora, si vos me decís, yo no tengo una lista, tengo unos elementos de miembros y necesito saber la longitud, y sí, sin ninguna duda, armá claro, una sí, lista sí. y después contá. Sí, 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 sin duda. O sea, la recursividad está buena para casos concretos. O sea, no la sobreusen. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Y ahí Facundo decía, tail de lista vacía, false también. Gracias al que estaba mirando el chat. O sea, lógico. ¿Y qué opinan? ¿Qué pasa acá? sí, false. False. ¿Sí? Pues no está definido para lista vacía, está definido por una lista que tiene cabeza cola. ¿Sí? Obviamente que alguien puede venir y decir, bueno, tail de lista vacía es cola. Pero ahí eso es un hijo de puta. O sea, no hay tal duda. Ok. Algo más interesante acá es, ¿qué pasa si yo agarro y cambio esto y lo muevo acá abajo? Da false. O sea, si yo pregunto ahora los ancestros de Bart, no me lo va a poder hacer, ¿no? Y no porque se queda iterando, ¿no? Ah, ok. Hmm. Sí, puede. A ver, lo único que pasa es que me cambia un poco el orden. Me da primero los ancestros de mis padres y después a mis padres. ¿Sí? Pero funciona. Ahí Facundo lo había puesto en el chat. Es lo mismo. ¿Sí? Porque no estamos en funcional. ¿Sí? En funcional, o pasaba por esta o pasaba por esta. ¿Por qué? Porque no tengo ningún patrón. ¿Ok? Como no tengo ningún patrón, elige una de las dos. Esto no es funcional. Esto es lógico. Pasa por las dos. ¿Sí? Esta definición excluye estos resultados, entonces necesitas las dos, ¿sí? Necesitas estos resultados y estos resultados, pero nada excluye el patrón, nada excluye que por acá no puede entrar un ancestro que sea padre, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Bueno, eso sería con el repaso. Sí, Genial. sí. Bueno, vamos a verificar este parcial de acá, del 3 de agosto del año pasado, y nos dan esta base de conocimiento. Un género que tiene una canción, su género, y la banda que toca cada tema, cada canción, ¿no? Y en base a esto nos dan este predicado. Si una banda es rockera, que bueno, se da cuando toca solamente canciones de rock, ¿no? Y lo implementan así. Entonces tenemos el primer punto, que es decir el resultado de las siguientes consultas. Si es rockera riff, si es rockera divididos, si es rockera 42 y si es rockera incógnita. Entonces, vamos vamos a Prolog. Tenemos acá, bueno, la base de conocimientos, el predicado, y les pregunto a ustedes, si hago rockera, primero era riff.
si hago rockera, riff, ¿qué creen que va a dar? Vemos que riff toca mucho por hacer, es la única que toca, y mucho por hacer es rock. Entonces, ¿qué nos devolvería esto? Contra de verdad. ¿Qué cosa? El contra true. Perfecto. Nos devuelve true, ¿no? Básico. Después la siguiente es si es rockera, divididos. Vemos que divididos toca el 38 y Sisters. El 38 es rock y Sisters es reggae. Entonces, ¿qué nos devuelve? True, false. O sea, Eh, true, en realidad. son rockeras las bandas que solo tocan rock. Entonces, si Ah, tocan ok, ok, ok. No, no, Sisters, está bien. nos devuelve false, ¿no? Entonces, hasta acá, bastante básico, ¿no? Lo que hace lo que se supone que tiene que hacer. Y después nos consultan si hacemos rockera 42, ¿no? Un número ahí, random. Si yo hago esta consulta, ¿qué me va a devolver? False. ¿Devuelve false? ¿Están todos de acuerdo con eso? Me devuelve true. Y acá es donde hay que fijarse un poco en el predicado, cómo lo implementa. Tenemos rockera, le pasamos una banda, y directamente hace un find all, ¿no? Buscando un tema tal que la banda toque ese tema, el género del tema no sea rock, y nos hará una lista con todos esos temas que no son rock. Y después busca que el length de esa lista que generó sea cero. Y si nosotros le pasamos 42, bueno, sí, o sea, va a buscar una lista de los temas de 42 que no sean rock, y esta lista va a ser una lista vacía, porque no existe 42, eh, y por lo tanto cualquier lista que busque relacionada con 42 va a ser una lista vacía, va a ser una lista que me va a dar igual a cero. Y esto va un poco de la mano con la siguiente consulta, que es rockera y una variable. ¿Qué me va a devolver esto? False, porque no te puede listar el universo entero. Exactamente. ¿Y a qué llamamos esto, a este problema de no poder listar el universo entero, no poder buscar todas las bandas que son rockeras? No sumersible. Exactamente. Este predicado que me dieron acá no es inversible. Por eso, si busco una variable, me devuelve false. Y por eso, si le paso cualquier cosa, me devuelve true. Porque está ligando cualquier cosa con este find all. Y generando esta lista, le pasemos lo que le pasemos. Entonces, ¿cómo arreglaríamos esto en el predicado? Generando Con las el doble. canciones y los géneros. Eh, las canciones y los géneros, ¿están todos de acuerdo con eso? El universo de False, bandas. eso. Vemos que estamos iterando sobre bandas. Este es nuestro objetivo. Entonces, tenemos que generar las bandas, ¿no? Y me da igual lo que toquen. Y acá sí hacemos al predicado inversible, ¿no? Podemos buscar por variables, nos devuelve todas. Perdón, una consulta. Pero en Toca en realidad no está banda, está a la derecha. Sí. Mala mía. Ahí va. Ah, está bien. No, pero yo me confundí porque pensé que, claro, o sea, tendría que entrar por ahí porque si no se toma la canción. Ok. Claro, sí. Error mío. Y ahora sí. Buscamos la variable. Bueno, y la única banda rockera es riff. Entonces, siguiendo con el enunciado, bueno, ¿qué consultas no funcionan como deberían? Lo vimos recién. 42, que nunca me tiene que devolver true porque es un número cualquiera, no es una banda. Y la consulta por la variable, ¿no? Porque no, me devolvía false en vez de devolverme
todas las bandas rockeras. ¿Cuál era la justificación conceptual? Entonces, ¿cuál vimos que era el error con el enunciado, con el predicado? Perdón. No estaba incluyendo el universo de las bandas. Exactamente. En términos más lógicos, más técnicos, ¿cómo podemos decir eso? Todo el generador. No estaba el generador. No era inversible. ¿Ok? El predicado no era inversible. Ese era el problema que tenía. Bien. Y después de esto, nos dicen escribir una versión más declarativa del predicado rockera, solucionando además sus problemas de funcionamiento. Bien. Si vemos este enunciado de acá, este enunciado que nos dieron originalmente, eh, ¿cuál es el problema de declaratividad? ¿Dónde está acá lo no declarativo? ¿Se les ocurre? Recordemos que declaratividad es centrarnos en el qué se hace y no en el cómo se hace. En el Find All. ¿Puede ser? Bien. ¿Qué pasa con el find all? ¿Qué es lo poco declarativo ahí? Y le está diciendo, o sea, fíjate el tema, buscalo si lo toca, hace esto, o sea, está diciendo todo lo que debería hacer, en vez de decir, che, hace tal y tal cosa y decirme si es verdad. Bien, Lo mismo quería yo. está perfecto. En este find all sí, le estamos pasando demasiadas cosas y principalmente le estamos pasando un distinto de. Que habíamos visto que en lógico los iguales o los distintos de, en muchos casos se pueden editar, se pueden hacer parte implícita de la consulta. Entonces, esto ya es poco declarativo, o sea, ya es mostrar lógica además. Y después tenemos este length de acá, que estamos agarrando una lista, buscando su tamaño y que sea igual a cero. También es exponer demasiada lógica, ¿no? Mostrar demasiado del cómo estoy resolviendo y no el qué quiero hacer. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Qué puedo usar para esconder un poco más esta lógica y centrarme más en el qué y no en el cómo? Abstraer el find all y hacer una función que te devuelva los temas. Ok, esa es una opción. Primero, o sea, yo sacaría lo de la desigualdad y lo pondría directamente dentro de género. Pones tema, coma, rock. Eh, ok, esa es una opción. Elimino la desigualdad y la pongo directamente en género. Perfecto. ¿Se les ocurre algo más? ¿Otra cosa que se pueda hacer para solucionar esto? Igual, ojo, ahí estás Claro, ahí, validando perdón, el ahí mismo. estás. Claro, no, no estás diciendo lo mismo, tienes razón. Lo que sí se podría hacer es, como habían dicho antes, lo de usar un for all. Entonces, bueno, yo siento que para esta solución quedaría un toque mejor. Podemos usar un for all para simplificar todo esto. ¿Y cómo iría este for all? ¿Qué cosa, tal que, qué cosa? Necesitamos Banda canción, o sea, toca banda canción. bien, Toca canción banda. son banda, confundamos. ¿Y qué pasa con esa canción que toca la banda? Género, Toca rock canción, banda. rock. Exactamente. Queremos que el género de todas esas canciones sean rock, básicamente. ¿Falta algo más en el predicado? ¿O con esto estamos? ¿Qué problema conceptual habíamos visto en... Sí, de la inversibilidad, falta generar las bandas. Exactamente. Tenemos que generar las bandas para que esto funcione. Toca, nada, banda. Perfecto. Entonces, si hacemos las pruebas, hacemos rockera banda,
nos devuelve Riff, que es la única roquera. Si hacemos roquera 42, esta vez nos devuelve false, que es lo que tiene que pasar. Si hacemos roquera divididos, también false. Así que con esto solucionamos el enunciado correctamente. Bien. Martín, ¿estás para seguir vos? Sí. Ahí volví a grabar. Estábamos viendo el final del 16 de febrero de 2019 y estábamos viendo el punto 1A. Entonces nos preguntaban si era verdadero o falso que hay que usar for all para solucionar el error de lógica del predicado bodegón /1. Y Facundo en el chat puso que hay error de lógica. Todavía no respondimos si hay que usar el for all, sino que lo que preguntamos es si hay error de lógica. Y hay un error de lógica. ¿Cuál es el error de lógica que tiene bodegón /1? Las dos definiciones que tiene el predicado puede ser que en realidad habría que juntarlas con un y en vez de que sea cada uno por separado. Ok. Ahí en el chat Facundo puso es poco declarativo. Que sea poco declarativo no es un error de lógica. Un error de lógica es que no haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Ese es un error de lógica. Después un error de calidad del código es que sea poco declarativo. Ahí podemos aceptarlo. Pero lo que decía Joaquín es lo correcto. O sea, la lógica acá no es que es bodegón si ofrece platos menor a 300 o si tiene Mila. Es bodegón si ofrece platos menor a 300 y tiene Mila. ¿Ok? Ese es el primer error de lógica que vemos acá. Entonces, esto tiene que ser un y lógico. Y si yo lo defino así, esto es un qué. Uno. Un No, o. Exacto. Y también no se está fijando en que todos los platos tengan precio menor o igual a 300. Se está fijando si alguno, en este caso no. Ok, ahí Fermín dice que no se está fijando si todos los platos tienen precio mayor, menor a 300. ¿Pero qué hace el not? A Se ver, yo está lo que entiendo que fijando hace si ese not es existe. que, Sí, a uno. ¿Quién estaba hablando? Bueno, Guillermo, quedaste bueno, vos, sigo dale. entonces, un cachito más. Quiero decir, lo que entiendo que hace el not ahí es, en el momento que encuentro un plato que sea mayor o igual a 300 ya va a dar false, así que ese not está andando, o sea, ese predicado está andando bien, eso sería. Ok. Si yo niego una consulta existencial, si se acuerdan que yo hacía como el conjuntito, si yo niego el conjuntito, es todo lo demás. ¿Ok? Entonces funciona como un ninguno. ¿Ok? Si yo digo hay platos, ¿no? Esta es la consulta existencial. Hay platos cuyo precio es mayor o igual a 300. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces hay un conjunto donde digo, acá están los platos que son mayor a 300. Y si yo niego los platos que son mayor a 300, estoy diciendo todos los platos, básicamente, ¿no? En realidad estoy diciendo todas las cosas en el mundo que no sean platos mayor a 300. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es, no hay ningún plato que sea mayor a 300. ¿Ok? Entonces, acá no hay un error de lógica. ¿Se puede hacer con for all? Sí, se puede hacer con for all. Pero no hay un error de lógica en esta condición. La condición es válida. De hecho, muchísimas de las cosas que se pueden hacer con for all se pueden hacer también con not. No todo, pero muchísimas. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? ¿Y en el parcial qué tendríamos que usar? Si Es lo podemos mismo. usarlo con íntegro. Es lo mismo. O sea, mientras lo planteen bien. Yo siempre digo, prefiero. Esto es una preferencia mía, ¿no? O sea, ya de por sí, que de hecho lo vi en uno de los TP, no se metan en la doble negación. ¿Ok? No existe un plato que no sea menor a 300. No se metan en esa. Porque va a ser imposible de leer. Ahí pierden en expresividad, seguro. ¿Ok? Pero si no tienen una doble negación, el not es súper válido. Y hasta a veces queda más prolijo que el for all. Consulta así, existencial también. El not, por lo general, suele hacer que se pierda un cacho de intensidad en algunas La expresividad. not. O sea, por lo general el not suele hacer perder un poco de expresividad. Y pero depende. O sea, yo acá estoy.
El tema es que estoy diciendo acá, que no hay ningún plato cuyo precio sea mayor a 300 o estoy diciendo que todos los platos son menores a 300. Claro, claro, por eso. O sea, podría estar la manera de decir, es bodegón siempre y cuando todos los platos sean menor a 300 y acá es que no haya ningún plato que sea mayor a 300. Exacto. Eso Entonces, digo, o sea, el not puede significar lo mismo que no existe, o sea, todos los platos son menor a 300 pero agregándole el not quizá, por eso pregunto lo de expresividad específicamente. O sea, hace a bueno, pasa veces que el código. ¿qué pasaba con la expresividad? ¿La expresividad era objetiva o subjetiva? Ah, era subjetivo. Subjetiva. Entonces, yo te puedo llegar a decir, no lo prefiero. El enunciado dice que todos los platos tienen que ser menor a 300. Yo usaría un for all acá. Yo. Claro, ¿Me usás un claro. not? Está igual de bien. Si lo usaste bien, ¿no? ¿Ok? Claro, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, ya con eso la subjetividad. Es Bastante. que es eso, en realidad esa es la clave. A ver, nos podemos poner a analizar. La doble negación para mí es claramente no expresiva. O sea, no me vengas con una doble negación. Es un problemón. O sea, la entiende Tal cual. únicamente la persona que la definió y durante las siguientes 4 horas. Pasan 4 horas y ya no la entendés. Entonces es como que hay cosas que dentro de la subjetividad son un poco más objetivas. Pero esta es una de esas cosas que vos me podés decir, no, a mí me gusta más el for all, y viene otro y te dice, a mí me gusta más el no. ¿Y qué le voy a Claro, decir? está bien, No, está es una cuestión de gustos. Pero sí. Eh, en este caso, para mí, por cómo el enunciado lo describe, yo preferiría el for all. Pero es una cuestión de preferencia. Si el enunciado dijera que ninguno de los platos sea mayor o igual a 300, es la misma definición, ¿se ve? O sea, ¿se claro. entiende? La misma Sí, sí, definición. tal cual, tal cual, tal cual. Ah, Cambia como se planteó. ¿Sí? Y a nadie a nadie se le va a prestar a confusión. O sea, cuando alguien lo lea va a decir, che, ningún plato es mayor a 300. Y vas a decir, sí, está bien, eso es lo que quise poner. Listo. Pero bueno. Ok, entonces, error de lógica, el único error de lógica que tiene es que esta definición y esta definición tienen que ser unilógico. Entonces, como bien ahí estaba poniendo Tiago en el chat, que lo cambió por un for all, que para mí no hace falta, y eso es importantísimo, porque acá nos preguntan, che, ¿hay que usar for all? No, no hay que. ¿Lo prefiero? Puede ser, pero no hay que. ¿Sí? Entonces, no hay que usar for all, pero sí lo importante es que esto tiene que estar acá. ¿Ok? Entonces, cuál sería la mejor respuesta en este punto A? Es decir, hay un error de lógica, que es que la milanesa tiene que existir, tenga platos mayores o menores a 300. Tiene que haber milanesa para ser considerado bodegón, no es un O, es un ilógico. Pero el not está bien utilizado, ¿ok? No hace falta usar border. Esa sería la mejor respuesta. O sea, completarlo con todo. Hay un error de lógica, pero no tiene que ver con el for all. Punto. ¿Sí? No empiecen con, para solucionarlo haría bla, 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 porque en el punto 3 dice, propongo una solución que resuelva los problemas encontrados. O sea, no empiecen a resolver el punto acá, cuando más adelante les piden resuélvanlo. ¿Ok? Pero sí decir, no hay un error de lógica con respecto al for all, el not es igual de válido, el problema de lógica está con que tener una milanesa tiene que ser una condición que se cumpla junto con la otra. Y listo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas ahí? Entonces, esta era falso. Y después nos preguntan, ¿el predicado de bodegón barra uno es inversible? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? No, tiene un not. El not ya sé que no es inversible directamente. Pero no sé si también podría ser algo por el lado de tiene mira. Yo imagino igual que decir que el not hace que no sea inversible ya es suficiente igual. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Va a generar algo acá con este de acá? No, no. ¿No? ¿Es inversible este? No, no es inversible. Porque usa Find hay que hacer un generador. Ok, entonces, este no es inversible porque usa not y este no es inversible porque usa find all. Ok, ninguno de los dos es inversible. Entonces, no es inversible por los dos lados. Supongamos que este es inversible. ¿Eso convierte en inversible a bodegón? Sí, si no es totalmente inversible,
No, no, para, no. ¿Qué? Si solo este de acá abajo, si tiene Mila restaurante, es inversible. ¿Eso convierte a bodegón en su totalidad inversible? Ah, no, no, no. No. Porque acá va a ser inversible en esta cláusula, pero en esta no. Entonces no es inversible. ¿Es inversible para restaurante? No. Y no me pueden decir, es parcialmente inversible para el restaurante. En la jerga lo acepto, pero no es parcialmente inversible para el restaurante. Parcialmente inversible es para un predicado, que es, por ejemplo, que es inversible para una de las variables, pero no para la otra. Eso es parcialmente inversible. ¿Ok? Ahora me pueden decir, che, pero ¿me va a generar valores? Perfecto, eso es válido, me va a generar valores. ¿Son todos los valores que puede generar? No. Me va a generar valores solo para esta definición. ¿Sí? De vuelta, si esta fuera inversible, que no lo es. Que entonces ahí nos ayuda mucho más y esta queda clarísimo que es falsísimo. ¿Sí? Falso. Perdón, ¿por qué el find all no sería inversible si estás declarando como los platos, estás poniendo plato, restaurante, plato? Porque tiene el mismo problema que el for all. Esto no se genera en este conjunto. Se genera en el conjunto de. em, o sea, en realidad, sobre qué analizo la inversibilidad? Sobre el restaurante, no sobre el plato. ¿Ok? Eso es lo importante. Empecemos por ahí. Entonces, a mí el que me interesa que sea inversible es restaurante. ¿Ok? Yo lo único que estoy generando de forma completamente inversible en este punto es platos. Este es el único que se genera sin que yo tenga que hacer magia. Entonces, este platos sería inversible. Si yo acá estoy recibiendo un restaurante y ligo platos, esto funcionaría. ¿Ok? Sería inversible para platos. Pero como en realidad lo que yo estoy analizando es la inversibilidad de restaurante, y restaurante únicamente se genera acá adentro, recuerden que en el contexto de una consulta que yo le paso al find all o al for all, lo que se genere internamente ahí no me lo liga nunca externamente. Es algo que se hace interno, es algo que se hace es como el map y el filter cuando evalúa una lambda, es lo mismo. Es algo que se hace en el contexto del find all, no en el contexto de tiene Mila. Entonces, esto no me va a generar nunca un restaurante. Y si yo se lo mando sin ligar, lo que hace es actúa como un guión bajo. Me van a putear los profesores porque estoy cambiando el final, pero actúa como un guión bajo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, Eso funcionaba así gracias. para el find all y para el for all. Ok. Buenísimo. Entonces, ¿es inversible? Falso. ¿Por qué? Porque ni la definición, la primera cláusula que tiene un not, ni la segunda definición que usa tiene Mila, que es un find all internamente, generan resultados posibles para el restaurante. Entonces, no es inversible. Punto. ¿Ok? Esa sería la justificación. No es inversible porque ni la primera cláusula que tiene el not, ni la segunda que usa tiene Mila, que es un find all y que no genera ningún posible resultado para el restaurante, son inversibles. ¿Ok? Critique la solución en términos de declaratividad y expresividad. Bueno, ¿qué opinan ahí? ¿Es expresiva? Facundo dice, para mí sí. Ok. Entonces, expresividad, lo que podemos llegar a decir es, en mi opinión, es suficientemente expresiva. Quizás Joaquín le banco, si me pone el not, no lo prefiero, hubiera usado un for all, pero es una cuestión de expresividad, puramente, pura y exclusivamente, no es una cuestión de lógica. Podemos poner eso con expresividad. Pero estamos de acuerdo que es suficientemente expresiva, ¿no? Ok. Esa es la parte subjetiva. Ahora la parte objetiva, declaratividad. ¿Es declarativa? ¿Se puede mejorar? ¿No es declarativa? ¿Qué opinan? Tiene mira se puede mejorar. Ok. Al menos es lo que me parece directamente. Porque uso un find all para determinar todos los platos y a través de esa lista de platos buscas si eh, la milanesa pertenece a esos platos. Creo que se podría hacer de otra manera más eficiente. Ok. ¿Eso solo?
Ok. Entonces, hay un par de cositas acá. La primera es, yo delego a este tiene Mila. Eso es declarativo. ¿Ok? Eso es declarativo. Pero es cierto que lo que dice Guillermo es que este tiene Mila, después hace un find all y un member. ¿Ok? Ese find all y member no es declarativo. De hecho, es bastante procedural. ¿Cómo podría preguntar si un restaurante tiene Mila? Plato, Plato, guión bajo, restaurante, Mila, Mila. guión bajo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Como ahí decían Sofía y Guillermo, solo con esta parte. Sí. Obviamente plato reemplazado con Mila. ¿Sí? ¿Se ve? Pero solo con esta parte. El restaurante tiene un plato que se llama Mila. ¿Y se acabó? Es una consulta existencial. No tengo que hacer un find all para hacer una consulta existencial. Esto es gravísimo. O sea, esto no es un error chiquito. Esto es gravísimo. ¿Ok? ¿Es un problema de lógica? No, porque esto funciona. ¿Sí? Esto funciona. Entonces no es un problema, no es un error de lógica. ¿Sí? Sí es un error conceptual, es un error de programación, ¿sí? Un error de declaratividad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este sentido, esta declaratividad es mejorable. Por otro lado, yo creo, y le sumaría, es que esto también se puede delegar. Le sumaría expresividad y le sumaría declaratividad. ¿Ok? Lo podría llamar ningún plato tiene precio mayor a 300. Sí. Más allá de eso, lo más grave de declaratividad está acá. ¿Sí? En expresividad, yo estoy de acuerdo, para mí es suficientemente expresivo, no le cambiaría casi nada. Ok, entonces, propongo una solución que resuelva los problemas encontrados en los puntos anteriores. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Obviamente, habíamos dicho que esto no es inversible y que esto tiene un problema de declaratividad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Profe, perdón, me perdí un poco con cuál sería el problema con la declaratividad de tiene Mila. Ok, Si lo vemos ahora está bien. ¿cómo defino si un restaurante tiene Mila? Yo tengo el restaurante y quiero saber si tiene Mila. Me fijo si entre los platos del restaurante está milanesa, ¿Y cómo está hago Mila. ese? ¿Con un find all? Ah, sería plato, restaurante, Mila. Claro. Ah, ok. Plato, restaurante, Mila y no me importa el precio. ¿Ok? Es tan simple como eso. Entonces el error de declaratividad está ahí, porque yo hago un montón de cuestiones algorítmicas para resolver algo que se resuelve con una consulta existencial simple. ¿Lo ven todos eso? Sí, sí. Y además ahora sería inversible también, ¿no? O sea, es mejor objetivamente la solución también. Y ahora la solución es inversible para el restaurante, completamente, completamente. O sea, es ampliamente superadora de esta. O sea, está correcta, funciona y aparte me lo hace inversible. O sea, no hay ninguna discusión acá de tener. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahí ya arreglamos uno de los problemas, que era la declaratividad de tiene Mila. Otro de los problemas, habíamos dicho que esto tenía que ser la misma, o sea, tenía que ser un I, lógico, ¿no? Listo, solucionado. ¿Y qué nos faltaba? Generar los restaurantes en bodegón. Ok, entonces, ¿cómo hago un generador acá? Plato, restaurante, guión bajo, guión bajo. Ok, ¿qué opinan? ¿Esta es la mejor solución que podemos hacer? Y delegar el not. Ok, podríamos delegar el not. Algo así.
estar definido. Ah, porque le falta el punto. ¿Ok? Entonces, ¿esta es la mejor solución? Dice Tiago, ¿se puede cambiar el not por este código que está acá? ¿Qué opinan? Yo tengo la misma pregunta. Facundo dice que no. ¿Por qué no, Facundo? O cualquier otro, ¿no? Porque está chequeando si existe algún plato con precio menor a 300. Ok, yo acá estoy diciendo algún plato vale menos de 300. ¿Y yo cuántos platos necesito garantizar que son menores a 300? Ah, todos. Todos, ¿ok? O es un for all o es un not de mayor a 300. Pero jamás una consulta existencial. Facundo dice, si eso usas un for all, sí, por supuesto. Si yo meto esto en un for all, para todos los platos de un restaurante se cumple que el precio es menor a 300. Sí, obvio, eso lo puedo reemplazar. Pero yo dije que no estaba mal el not, así que lo dejo. Si ustedes en el final lo reemplazan, a nadie le va a cambiar la vida. ¿Ok? Y ahí hay algo muy, muy importante que yo pregunté, bueno, ¿esta es la mejor solución posible? ¿Qué opinan? ¿Es la mejor solución posible o no? Si lo preguntas es porque no. Y de hecho ahí Santiago en el chat puso algo que para mí es bastante valioso, que es, nosotros hicimos este generador, ¿no? Porque este no es inversible. Y yo podría hacer que este sea inversible, pero ¿qué gano haciendo eso? Nada, este es un auxiliar, entonces no me interesa que este sea inversible. Pero este de acá, ¿qué onda? ¿Es inversible o no tiene Mila? Sí, sí. Sí. Entonces, yo acá estoy generando restaurantes posibles porque este tiene un problema de inversibilidad. Pero este de acá abajo resuelve los problemas de inversibilidad. Y como se tienen que cumplir los dos, sin importarme el orden, yo puedo hacer esto. Bueno, sí. Bueno. ¿Qué tipazo que sos, VS Code? Mucha de tu madre. Yo puedo hacer. Tiene Mila. ¿Sí? Restaurante. Y ahí ya está. Este genera, este chequea. Y se acabó. Y no necesito un generador. ¿Se entiende eso? Y ahora sí, esta es la mejor solución. De vuelta, yo hubiera usado el for all, probablemente sí. No hace falta. Entonces, no lo cambio. ¿Preguntas, dudas? Pregunta Facundo, ¿llega a ser más expresivo con el for all? Ya lo charlábamos, eso depende. Depende mucho a quién le preguntás. Es Facundo, calculo que dice, no entendí, perfecto. No entendí o no entiendo. Yo dije, bueno, está bien Facundo, está teniendo un problema, una CB, pobrecito. Dice, no va a evaluar si ningún plato es mayor a 300, pero solo los de milanesas en ese caso. Yo acá sobre quién hago la consulta, ¿sobre los platos o sobre el restaurante? Sobre el restaurante. Estás preguntando si el restaurante tiene milanesa entre los platos. Claro. Entonces yo no estoy diciendo, che, para los platos del restaurante que son milanesa, ¿se cumple qué? ¿Ok? Estoy preguntando, ¿el restaurante tiene milanesa? Esa es una pregunta. Y ahí me quedo solo con los restaurantes que tienen milanesas. Entonces, de hecho, como que ahorro tiempo, ¿ok? Porque solo miro si tienen todos platos menores a 300 los restaurantes que sí o sí ya me garantizan que tienen milanesa, ¿ok? ¿Se entiende? O sea, no es que estoy diciendo para los platos de milanesa, estoy diciendo para los restaurantes que tienen milanesas, ¿sí? Se cumple que no tienen platos más de 300. Ok, ya entendé. Bueno, vamos a hacer otro, pero máncame un segundo que lo voy a buscar alguno
Bueno, a ver, acá tenemos la parte C. Dice, dada la siguiente base de conocimientos, tenemos autores de libros y el género de los libros. Nos dicen, queremos identificar si un autor se dedica exclusivamente a un único género literario. Por ejemplo, Tolkien escribe únicamente fantasía, mientras que Rowling no, ya que he escrito tanto fantasía como novelas. Una consultora propuso la siguiente solución. Ok. O sea, básicamente, fíjense que tenemos, es autor Tolkien del Señor de los Anillos, Tolkien del Hobbit, Rowling del Harry Potter, bla, 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 bla. Y después tenemos el género del Señor de los Anillos, fantasía, género del Hobbit, fantasía, género de Harry Potter, fantasía, género de una vacante imprevista, novela. ¿Ok? Entonces nos dice Tolkien escribe únicamente fantasía. Y Rowling no, porque escribe fantasía, perdón, fantasía y novela. ¿Ok? Entonces dice, una consultora propuso la siguiente solución. Autor específico, autor, es autor de autor, y para todas las obras de ese autor se cumple que es autor de obra. Y dice, explicar por qué esta solución no cumple con el problema planteado. Usar lenguaje coloquial para describir qué hace realmente la solución propuesta. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es traducir código a coloquial. Entonces, ¿qué hace esta solución? ¿Qué me puede decir? ¿Qué hace esta solución? Genera los autores y la... me trabé. No, pará, me trabé. O Iba a decir sea, algo, pero me di cuenta que... para mí, o sea, generan los autores con los libros que escribió cada uno. Em, no, Pará. claro, no, porque no está el. Claro, no, no. Acá genera los autores. Ok, Generan eso los lo autores nada más, sí, de verdad. liga o genera los autores. Ok. Pero ¿qué hace acá? Que es lo importante. Ahí Facundo en el chat dice, para todas las obras hay un único autor. ¿Sí? Entonces lo que dice acá es, empecemos con el para todos, ¿no? El para todos primero genera este mundo. Este mundo es obra. ¿Ok? Estoy generando obras. Entonces, para todas las obras de un determinado género, eso es lo que estoy diciendo, no tengo ese género, entonces es para todas las obras, ¿sí? ¿Se ve eso? Para todas las obras se cumple que el autor es autor de las obras. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estás viendo si un autor es el autor de todas las obras. Exacto. Que es lo que había puesto Facundo en el chat. ¿Sí? Hay un único autor. Se cumple que es el autor de todas las obras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la solución no cumple con el problema planteado? Porque acá lo que está mirando es que el autor sea único, sea el dueño de todas las obras. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos dicen, bueno, proponer una alternativa que funcione correctamente para resolver consultas como autor específico Tolkien y autor específico quién. Y que sea inversible, dice, ¿no? No, yo no sé que me decían, bueno, da false, pero bueno. Ok. Bueno, ¿cómo habría que hacer entonces esa? ¿Qué tengo que hacer? Primero a la función, la primera, la que generaba el universo, le tendrías que sumar las obras, ¿no? Para que pueda ser inversible. Sería ese autor de, autor, obra. Ok, lo que dice Fermín es a la primera consulta, no función, de última predicado, que generaba los autores, también le quiero generar las obras. ¿Eso quiero hacer? ¿Qué necesito generar? Por ahora los autores. Claro, eso no cambia. Eso no cambia. Vamos a copiar esto. Esto de acá arriba no cambia. Quiero generar los autores. Entonces, eres autor de autor. Eso no cambia. Quiero que sea inversible para autor, entonces genero autor.
No quiero que sea inversible para ahora porque no es un parámetro que recibo. No me interesa. Ok. Pero ¿qué tiene que pasar con ese autor? ¿Sí? Recuerden que lo que estamos buscando es, queremos identificar si un autor se dedica exclusivamente a un único género literario. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué se tiene que cumplir entonces? ¿Qué es autor qué? Por un for all podés chequear que todas las obras del autor cumplan que el género es uno solo. Ok, ¿cómo haría eso entonces? Empecemos por ahora. Listo. ¿Para todos los qué? Si lo dijiste, Sofía, ¿para todos los qué? ¿O para todas las qué? Para todas las obras, Ok. que sería, ¿Cómo? es autor de autor, coma, obras. Ok. Podría ser, es autor de autor, coma, obra, no obras. Y de género todas las obras. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para todas las obras de un autor, ¿se cumple qué? Género, obra, autor. ¿Ok? Género, obra, autor, así. Hora, géneros. Ok. Obra, género. Perfecto. ¿Y qué pasó ahí? Sí, recuerda que Está esto es... chequeando si existe alguna obra con algún género. ¿No habría que hacer un link de la lista de obras? Ok, esa podría ser una solución. Ok, una de las cosas que yo podría hacer es... Sí, es yo genero los posibles autores. Sí, y lo que hago es un find all, donde me quedo con obra, siendo, perdón, o me quedo con género, siendo que, lo estoy haciendo rápido para que vean cómo se ve esta solución. Siendo que es autor de, autor, obra y género, obra, género, ¿sí? Y acá tengo una lista de géneros, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar con esta lista de géneros? El length tiene que ser 1. Ok, pero antes de hacer eso, tengo que hacer un set to list, perdón, list to set, ¿sí? ¿Qué hacía el list to set? ¿Se acuerdan? Elimina duplicados. Ujú. ¿Sí? Y ahí la longitud de géneros únicos tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces, con esto estoy diciendo que hay un autor, perfecto, lo genero, que este autor tiene obras que son de determinado género. Esto lo voy a tener que poner paréntesis, si no, no va a funcionar. Ahí va. Y ahí puedo decir, ok, de esos géneros me quedo con los géneros únicos y los géneros únicos tienen que ser una lista de longitud 1. Ok, sí. Ok, ¿cuál es el problema con esta solución? Me suena que hay una manera más fácil de hacerla, pero no se me ocurre. Ok. Sí, me dice Tolkien, Miguel Cervantes y Borges. Ok, Miguel Cervantes y Borges porque tienen un solo libro, entonces obviamente que van a ser eh, autores específicos. Y ahí Sofía decía, me parece que hay una mejor forma de hacerlo. Y sí, ahí Facundo dice muy procedural. Y sí, ¿ok? Esta solución es una solución bien de C++, de Pascal, muy procedural. ¿Ok? Entonces, obviamente que hay otra forma de hacer esto. ¿Sí? Entonces, ahí Facundo había dicho antes en esta solución, la del forol, que antes yo me tenía que quedar con los géneros. ¿Ok? Tenía que generar
Tenía que obtener los géneros. ¿Ok? Entonces, si se cumple, y yo hago esto, ¿sí? Y yo hago esto, género va a entrar ligado. Y si género entra ligado, ¿qué tiene que pasar acá? O sea, ¿o qué pasa acá? Me acuerdo que no se podía hacer, pero no me acuerdo por qué. No necesariamente. ¿Qué estoy generando acá? En este, dentro del for all. Para todos los que. Para todas las obras de un autor específico. Ok, para todas las obras. Lo que yo no tengo que generar afuera es el para todos. Entonces, obra no tiene que entrar ligado. ¿Sí? Ese era lo importante que no entrara ligado. Obra. ¿Sí? Entonces, para todas las obras no entra ligado obra. Pero no hablo del género. Hablo del género acá. ¿Ok? La consulta, el para todo, es sobre obra, no sobre género, ni sobre autor. ¿Sí? Es sobre obra, el para todo es sobre obra. Ahora es las obras de un autor, perfecto, bueno, lo uso para generar. Pero no es el para todos los autores, es para todas las obras. ¿Ok? Entonces, lo que digo es, para todas las obras de un autor, se cumple que el género de esa obra es el género que viene de acá afuera. ¿Y cuántos van a ser posibles los géneros de acá? O mejor dicho, acá adentro, ¿cuántos géneros puede tener esta obra? Uno. Uno solo, ¿sí? Uno solo. Entonces lo que va a hacer es ir iterando los autores. Entonces, por ejemplo, primero liga, acá arriba, liga Tolkien, ¿sí? Autor, y después género. Y agarra el primer género. Y el primer género es fantasía. ¿Ok? Entonces dice, con Tolkien y con fantasía. Se cumple que para todas las obras de Tolkien, ¿ok? Entonces la primera obra va a ser El Señor de los Anillos. Se cumple que para todas las obras de Tolkien el género es fantasía. Entonces la primera es El Señor de los Anillos. ¿En fantasía? Perfecto. ¿Devuelvo true o sigo mirando? Sigo mirando. Sigo mirando, porque es un for all. Entonces no devuelvo true hasta que todas pasan. Entonces agarra y dice, che, ¿tiene otra obra? Sí, tiene otra. Que es El Hobbit. Ok. ¿Y el género del Hobbit es fantasía? Sí. Ok. ¿Devuelvo true o sigo mirando? Sigo, o sea, vuelvo a verificar si hay obras y ahí te Ok. va a decir que es false. Ok, dice, ¿hay más obras? No, no hay más obras. Ok, como no hay más obras y las dos únicas obras que evalué fueron true, ¿te vuelvo true o sigo mirando? O doy false. True. True. Ahora, ¿termina ahí? No, no termina ahí. Vuelve acá. Vuelve a género. ¿Sí? No vuelve acá arriba. Vuelve al de acá. Y dice, ok, ¿hay más géneros? Sí, fantasía otra vez. ¿Por qué fantasía otra vez? Y porque pasa por acá de vuelta. Ok, vuelve a hacer todo el proceso, vuelve a dar true, porque sigo mirando Tolkien y fantasía. Fantasía, Tolkien y fantasía, sigue dando true. Novela, ok. Para Tolkien y novela, para todas las obras de Tolkien, ¿se cumple que el género es novela? No. Falso. Ok, sigue mirando. Novela, falso. Cuento, falso. Vuelve acá, ya no hay más géneros. Vuelve al autor. Mira el siguiente autor. El siguiente autor va a volver a ser Tolkien, pero en algún punto va a llegar a Rowling. Ok, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Y algo que era muy importante es, si yo no tenía esto de acá, ¿sí? Si yo comento eso de ahí, fíjense que el error es singleton variables, porque género está referenciado una sola vez. Ya esto está mal. Si no la voy a referenciar, esto es un guión bajo. Y no es lo que estaba pensando. No es que la obra tenga género. ¿Ok? Lo que yo estoy diciendo es que la obra sea de un género específico. De este género que está acá afuera. Entonces fíjense que me dice Tolkien, 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 Cervantes, Cervantes y Borges. ¿Ok? ¿Por qué Cervantes dos veces? Porque Cervantes había hecho un cuento, que es Don Quijote, perdón, una novela, no un cuento, que es Don Quijote, y entra por novela dos veces, por esto. Y Borges había hecho un cuento que entra una sola vez. Entonces, medio que se va a repetir una vez por cada,
por cada género que haya. Y Tolkien aparte se duplica, ¿por qué? Porque Tolkien aparte es 2 veces autor. ¿Sí? ¿Me interesan los duplicados? No, pero ya que estamos analizándolo y hacemos un buen análisis de código, lo charlamos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Se podría haber hecho 2 consultas existenciales de obra-género y decirle obra un género, obra otro género y pedirle que sean distintas. Decirle a ese predicado que es 2 géneros, tipo es autor de 2 géneros distintos y después negarlo. Ok, ok. Venías bárbaro, dijiste después negarlo y ahí dije, ok, perfecto. Sí, se puede. O sea, ¿qué estoy haciendo? Convertir un for all en un not. Ok. Eso también vale. Eso también vale. Eh, Pero no es inversible. Ninguna es inversible si no hago esto. Ahora ya es inversible. Lo que vos estás diciendo es voy a tener un not. El not va a ser medio complejo, así que síganme un poco la lógica. Lo que dice Sofía es que soy autor de una obra, ¿sí? Y soy autor de otra obra, ¿sí? La obra es diferente a la otra obra, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? O sea, tengo 2 obras diferentes. O ni siquiera hace falta asegurar esto. Y es autor. Ahora lo vemos. O sea, claramente es mucho más complejo hacerla de esta forma, pero se puede. No es autor, es género, obra, género y género, otra obra, otro género y género es diferente. Ahí es donde viene la magia. Bueno, con ese símbolo porque no va a funcionar. A otro género. O sea, se cumple que el autor tiene una obra, que el autor tiene otra obra y que el género de la obra 1 es diferente al género de la obra 2. ¿Ok? ¿Me interesa diferenciar el género? Perdón, la obra. No, porque de última, pónganle, ¿no? Entra Tolkien, ya está ligado, y obra me lo liga primero con la primera. Ok, la primera obra de Tolkien es El Señor de los Anillos. Y acá en otra obra, ¿con qué me lo va a ligar? Al De principio con vuelta la... con el Señor de los Anillos. Con El Señor de los Anillos otra vez. Entonces me queda obra El Señor de los Anillos, otra obra El Señor de los Anillos. Ok. Pero el género del Señor de los Anillos y el género del Señor de los Anillos, ¿va a ser el mismo o no? Sí, sí es la misma Sí, obra. sí. Entonces es el mismo. No se cumple el diferente. Listo. Sigue buscando. Busca el siguiente y dice, ok, bueno, no se cumple ninguno, listo. Chau, se acabó. Y ahí Santiago dice, de hecho, si diferencias la obra, esto no te servirá para autores que tengan una obra. Perfecta observación. Tengo que agregar unos paréntesis acá. Y agregar un punto al final. Porque ese autor no existe, tiene sentido. Ahí va. Ok. Y si no me mandé ninguna cagada, dice Tolkien, Cervantes y Borges. ¿Ok? Vale también. Ahora, ¿cuál prefiero? ¿Esta o esta? La otra, claramente. ¿Sí? O sea, esta en cierto punto, esta es más declarativa que esta. ¿Sí? Ojo, si yo delego esto, me digo que barro abajo de la alfombra y puede quedar más prolijo. Las dos son válidas, no voy a decir que no. Yo prefiero, sin ninguna dudas, esta, pero quizás es más subjetivo. Ok, esta sí, bajo ninguna circunstancia.
Justo que quería hacer un list to set. Hay muy pocas razones para hacer un list to set. Bueno. Entonces dice, proponer una solución alternativa que funcione. Perfecto, bueno, funciona y resuelve estas consultas que están acá. Aquí viene una pregunta interesante que es indicar en qué partes de su solución aparecen los conceptos de orden superior e inversibilidad. ¿Y dónde aparecen los conceptos de orden superior e inversibilidad? Inversibilidad en los generadores, es autor de en género, y el orden superior en el forol. Estás haciendo consultas. Perfecto, o sea, la parte que está enfocada a orden superior es el hecho de que yo uso el forol, que es un predicado de orden superior. ¿Por qué es un predicado de orden superior el forol? Es un predicado Siem- que recibe resultados. No, casi. Es un predicado Consultas, que recibe. Exacto, ahí está, consultas. siempre me confundo. ¿Eh? Porque hay predicados que reciben predicados, pero no los vemos. ¿Ok? Estos son predicados que reciben consultas. Y la Perdón, diferencia es, profe, ¿podrías recordar la diferencia entre predicado y consulta? Siempre me confundo. consulta es un predicado de evaluado. O sea, el predicado es autor de barra 2 y la consulta es autor de con autor y con obra. ¿Ok? Ah, ok. ¿Por qué esto es importante? Porque este valor ya viene ligado por acá. Entonces, acá yo no lo voy a llamar nunca con una variable. Lo voy a llamar con un valor específico. ¿Sí? Con Borges, con Cervantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Le voy a pasar un valor. Entonces, por eso es una consulta, porque es un predicado evaluado. ¿Sí? Que todavía no me interesa el resultado, porque lo va a resolver el motor dentro del forol, porque seguramente algo estoy generando. No creo que le vaya a pasar una consulta donde ya está todo evaluado, salvo para el NOT. El NOT sí puede pasar que sea una consulta donde ya esté todo evaluado. Pero bueno, nada. Es una consulta. Ok. Entonces, el orden superior está acá, porque el forall es un predicado que recibe consultas. Esa sería la respuesta concreta. ¿Sí? Y la inversibilidad, para mí, el foco está puesto acá. También hay un poco de foco acá, porque como el forall me trae problemas de inversibilidad, necesito este generador. Entonces, ¿dónde está la inversibilidad de mi solución? En este generador. Genero los posibles autores para que cuando se usen dentro del forall ya estén generados. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. Esa sería la respuesta completa. ¿Sí? Es uso un generador en la línea 163 para que cuando se llame en la 165 ya esté ligado. Y eso me garantiza la inversibilidad. ¿Ok? ¿Se entiende? Fácil. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer este otro. Ok. Dice, necesitamos hacer un sistema para que los alumnos de la facultad se inscriban a los finales de una materia. Sabemos que un alumno se puede anotar un final cuando ya aprobó la cursada de la materia en cuestión, no aprobó el final de esa materia todavía y además aprobó los finales de todas las materias correlativas, a menos que haya pasado menos de un año lectivo desde que aprobó la cursada, en cuyo caso las correlatividades de final no aplican. Así es como funciona el reglamento de la UTN. Eh, perdón, se me pasó una pregunta de Facundo en el chat. No entendí la del NOT. ¿No daría truco en un autor que tenga al menos dos obras del mismo género? O sea, para el NOT siempre concéntrate en la parte interna. ¿Ok? Si esto da true, esto da false. Y si esto da false, esto da true. ¿Ok? Entonces, supongamos que el autor que entra, vos dijiste, no daría true con un autor que tenga al menos dos obras del mismo género. Ok. Entonces dijimos, por ejemplo, analicemos el caso de Miguel Cervantes, que está dando true y no tiene dos obras. ¿Ok? Miguel Cervantes.
A ver. Y se me refiero a autor que tiene. Fantasía, fantasía, terror. Ok. Agreguemos un caso. Ahora, Tolkien escribió Librazo, ¿sí? Y Librazo va por ahí. Ok. Entonces ahora pregunta, autor específico 4 me dice Cervantes, Borges y nadie más. ¿Por qué? Y ahí es muy importante. Primero entra por acá. Me genera Tolkien. Listo. Ahora autor es Tolkien. Es autor Tolkien de una obra. La primera obra, El Señor de los Anillos. Es autor Tolkien de otra obra. La primera obra, El Señor de los Anillos. Obra y otra obra son El Señor de los Anillos. El género de obra es fantasía. El género de otra obra es fantasía. ¿Fantasía es diferente a fantasía? No. Ok. Entonces, como todo esto me da false, no me genera, ¿sí? Sigue buscando posibles resultados. ¿Ok? Entonces agarra y dice, es autor de obra. Bueno, sigamos con El Señor de los Anillos, porque acá no, perdón. ¿Cómo funciona el motor? El motor vuelve acá y dice, che, ¿hay otro género para estas obras? No, no hay. Listo, genial. Vuelve acá. Ahora dice, ¿hay otra obra para el autor? Sí, hay otra. Tenés El Hobbit. Entonces tenés El Señor de los Anillos, Hobbit. Fantasía, fantasía, fantasía diferente a fantasía. No, perfecto. Bueno, vuelvo acá. No hay otro género, no hay otro género. Vuelve acá. ¿Hay otra obra? Sí, Librazo. Ok, tengo El Señor de los Anillos y Librazo. Obra, en este caso, es El Señor de los Anillos. Fantasía. Otra obra es Librazo. El género es cuento. Fantasía, ¿es diferente a cuento? Sí. ¿Ok? Ahí ya me dio el primer true. Con darme el primer true alcanza, porque esto es una consulta existencial. Mira todos los casos hasta que encuentre el primer true. Cuando esto da true, ¿esto da qué? False. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo acá es, no hay o sea, no hay ningún par de obras del autor que sean de género diferente. Y sí, hay un par de obras de este autor que sean de género diferente. Eso es lo que estoy diciendo. No hay ningún par de obras de este autor que sean de géneros diferentes. ¿Se entiende eso? Eso es lo que estoy diciendo. No hay ningún par de obras de este autor que tengan géneros diferentes. Mazo, ya sé, y sí, porque esta no es la solución. Esta no es la mejor solución. La mejor solución es claramente la del for all. O sea, si se metieron en esto es porque tienen ganas de sufrir. Pero vale. Esta solución vale. Es lo único que voy a decir. No la prefiero. Sí. Bueno, volvamos a las leyes de nuestra facultad. Entonces, bueno, queríamos saber cuándo podía anotarse un final, que era cuando había aprobado la materia, no había aprobado el final, tenía todas las correlativas, o si no tiene las correlativas, quiere decir que la cursó hace menos de un año. Ok. Entonces, propusieron esta solución. Puede anotarse al final un alumno de una materia en una fecha, siempre y cuando aprobó la cursada, en una cierta fecha de firma, no aprobó el final, y los años transcurridos de la fecha de firma a la fecha son 0. ¿Ok? Años lectivos transcurridos. Y después puede anotarse al final un alumno cuando aprobó la cursada, el alumno no aprobó el final y la correlativa de la materia fue aprobada. ¿Ok? Bueno, más o menos. Ahora lo volvemos a ver. Pero vamos a las preguntas. Sabiendo que existen los predicados aprobó cursada 3 y aprobó final 3, que son inversibles y relacionan uno a uno una materia, y la fecha de aprobación de la cursada final, correlativa 2, que relaciona dos materias, tal que la primera es correlativa de la otra y es inversible, a año lectivo transcurrido 2/3, que relaciona dos fechas cualesquiera,
con los años lectivos que transcurrieron entre ambas fechas y solo es inversible para su tercer parámetro, nos dice: 1. La solución propuesta cumple con la lógica pedida. Justificar y plantear un ejemplo que sirva para fundamentar esa respuesta. Entonces nos dicen, che, ¿funciona? Justificar. Analizar la inversibilidad de puede anotarse final /3. En caso de que no sea inversible para uno o más parámetros, explicar qué sería necesario modificar o agregar para que lo sea. Y 3. Realizar cualquier arreglo que crea conveniente sobre puede anotarse final 3 en base a las respuestas anteriores. Corregir también la repetición de lógica existente. Pero no me spoilees. ¿Qué te parió? Bueno, entonces tenemos estas dos definiciones de código. Asumimos que funcionan varias cosas acá, cosas que no nos van a dejar ejecutarlo, pero este es el código. ¿Ok? Entonces, reciben alumno, materia y fecha. Puede anotarse final. ¿Ok? Entonces, siempre puedo anotarme un final si aprobé las correlativas y no aprobé el final. ¿Ok? Entonces nos preguntaban en el punto 1, che, ¿funciona? ¿Y qué opinan? ¿Funciona o no funciona? ¿O hay algo acá que no cierra? ¿Esta de acá arriba funciona? ¿Se cumple? ¿La lógica está bien? Ok, ahí Facundo dice algo. Si tiene varias correlativas, falla. Ahora lo vemos. Pero esta que está acá, ¿funciona? Tipo, lo primero que hago es mirar si un alumno aprobó una cursada, en qué fecha, y no haya aprobado el final. Yo no quería tocar eso. Quizás sea más de lo que dice Facundo de que pero las correlativas debería ser un I, ¿no? En vez de un O. Porque es como que tiene que haber pasado menos de un año y también tener las correlativas aprobadas, ¿no? No, ese no es el criterio de la Ah, no. facultad. El criterio de la facultad es o básicamente lo hiciste en este año y te podés anotar al final sin correlativas, o si es después, ¿sí? Necesitas tener las correlativas. ¿Ok? Entonces, o sea, lo primero es que ambos se fijan de que tenga aprobada la cursada. Perfecto. Y que no tenga aprobado el final. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Sí, o sea, eso está bien. Dale, no sean cagones. Ayúdenme. Aprobó la cursada y no aprobó el final. Eso está bien. ¿Tiene lógica repetida? Sí, obviamente tiene lógica repetida. Si no se dan cuenta de eso ahora, estamos mal. ¿Sí? O sea, hay lógica repetida. Esto es básicamente igual que esto. Ok. Entonces en ambos se está chequeando la básica, que es que el chabón tenga aprobado la cursada y que no haya aprobado el final. Perfecto. ¿Hay lógica repetida? Sí, después la resolvemos. Lo importante es que funcione ahora. Lo que nos están preguntando es si funciona. Ok, no si está bien. Entonces después nos dicen, ok, en el de acá arriba nos dicen, che, no han transcurrido más de 0 años lectivos. O sea, los años lectivos transcurridos son 0. Es dentro de este año lectivo. ¿Sí? Entonces, eso tiene sentido. ¿Ok? Es básicamente, la terminé de cursar ahora, la voy a rendir. Alguno me puede decir, bueno, año lectivo transcurrido, menor a 1 puede ser, es lo mismo, o sea, entre 0 y menor a 1 es exactamente lo mismo, porque lo que estoy haciendo es cuántos años lectivos transcurrieron, no cuántos meses lectivos o cuántos días lectivos. Así que asumamos que esto funciona como queremos, que funciona bárbaro y que corresponde. Entonces, esta de acá arriba está bien. Es básicamente, che, puedo anotarme al final, si aprobé la cursada, no aprobé el final, y estoy dentro del mismo año lectivo o menos de un año lectivo que pasó, entonces no necesito ninguna correlativa. ¿Ok? Vale. Esta de acá arriba funciona. ¿Sí? Funciona. Ahora, esta de acá abajo. Esta de acá abajo, entonces decimos, aprobé la cursada, no aprobé el final, perfecto. ¿Pero qué estoy diciendo acá? ¿Qué Ahí estoy sí que diciendo? tipo, si hay alguna correlativa
y la aprobó, pasa de largo, ¿no? Ok, entonces lo que yo estoy diciendo es, si hay alguna correlativa de la materia esta que me quiero anotar al final, que la aprobé. Y yo no tengo que preguntar si hay alguna, ¿ok? Yo tengo que preguntar si para todas las correlativas. Y como pone ahí Facundo en el chat, tiene que ser un for all, ¿ok? Entonces, esto sí tiene un error de lógica. Un error de lógica importante, que es, que estoy mirando si al menos una de las correlativas las aprobé. Y si vienen a rendir paradigmas 4 años después de haberlo cursado y no tienen algoritmos, pero tienen, ni sé qué teníamos, lógica y estructuras discretas, así se llama ahora. Si tienen lógica y estructuras discretas, pero no tienen algoritmo, no pueden rendir. Tienen que tener las dos. Y no sé qué otras correlativas ya nos quedan, pero. ¿Se entiende? O sea, se tienen que cumplir todas las correlativas. Entonces, volviendo acá, ¿cumple con la lógica pedida? No. Cumple con respecto a la primera parte, que es que el caso sea que no haya pasado más de un año, perfecto, pero para correlativas no. Y justificar un ejemplo que sirve para fundamentar esta respuesta, bueno, ese que estoy diciendo, es como que me estoy queriendo anotar a paradigmas, pero tengo solo algoritmos o solo lógica y estructuras discretas. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ok. Y ahora me dice, analizar la inversibilidad de puede anotarse a final. En caso de que no sea inversible para uno o más parámetros, explicar qué sería necesario modificar o agregar para que lo sea. Bueno, ¿qué opinamos de la inversibilidad? Tiene un nodo, así que habría que definir las materias que hay para poder, o sea, las materias que hay habría que definir para que esto sea inversible. O sea, tiene un NOT y ese NOT trae problemas de inversibilidad ¿sobre qué? ¿Sobre qué variables? Sobre alumno y materia. Ah, claro, habría que también definir habría que hacer un generador de alumnos y un generador de materias, claro. Ok. ¿Todos opinan lo mismo? Antes decía que aprobó cursada era totalmente inversible. Sí, ¿no? Entonces, Entonces no importa lo del NOT porque ya están generados los alumnos y las materias. aprobó cursada barra 3 actúa como generador. ¿Ok? Ok, ok. Y mi ojo acaba de entrar una basurita. Dame un segundo. Llorar un poquito y estamos. Ahí va. Entonces, para alumno y para materia es inversible porque estos dos lo generan. ¿Listo? ¿Ya está? ¿La inversibilidad es totalmente inversible? ¿Y es totalmente inversible? ¿O tengo que analizar algo más? Habría que fijarnos correlativa, aprobó final y aprobó, o sea, aprobó final ya está. Años lectivos transcurridos, creo que decía que era inversible, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Así que habría que fijarnos si correlativa es inversible y no me acuerdo qué decía al respecto. Años lectivos transcurridos decía que era únicamente, era, ahí, dice, solo es inversible para su tercer parámetro, años lectivos transcurridos. O sea que es solo inversible para este. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de inversibilidad? Alumno y materia Con son la inversibles. fecha. Sí, En alumno la y fecha, materia sí, el tema es la fecha. Y ¿ok? no va a ser porque, bueno, nada más el cero sería lo inversible. Ok. Entonces, el problema de inversibilidad está en fecha. En este, ¿puedo garantizar la inversibilidad si tengo una variable anónima? No, No, claramente no. Claramente no. ¿Ok? Y en este lo tengo que analizar. Veo dónde se está usando a ver si alguien lo genera. ¿Dónde se está usando? Como bien dijeron ahí, en años lectivos transcurridos. Como años lectivos transcurridos no es inversible para el primero y el segundo de los parámetros, y en este caso fecha le estoy pasando como el segundo, no es inversible. ¿Ok? Entonces, para fecha no es inversible. ¿Sí? Entonces, volviendo acá es analizar la inversibilidad después de anotarse al final. En caso de que no sea inversible para uno o más parámetros, explicar qué sería necesario modificar o agregar para que lo sea. Entonces, lo primero que tenemos que decir acá es,
puede anotarse al final barra 3, es parcialmente inversible. Es inversible tanto para alumno como para materia, porque usan a probó cursada, que es totalmente inversible, ¿ok? Pero no son inversibles para la fecha de anotarse al final, ¿ok? Eso es importantísimo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, nos piden analizar qué tendríamos que hacer para que sea inversible. ¿Y qué deberíamos hacer para que sea inversible? ¿Qué se les ocurre? Ligar la fecha. Ok, o sea, eso seguro. Y eso es lo importante. Y eso es lo que necesito que escriban en ese punto. No que me digan cómo voy a ligar la fecha, qué sé yo. Sino que me digan que lo importante es que si quiero que sea inversible para fecha, necesito generarla. ¿Ok? ¿Se entiende eso? O sea, eso es lo que necesito que me digan en este punto. Es inversible para alumno y para materia, porque se usa para prueba cursada, qué sé yo. No es inversible para fecha. Y si quiero que sea inversible para fecha, necesito generar las fechas posibles. ¿Hasta ahí me siguieron todos con la lógica? Sí. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Y esa no es una pregunta menor, es una pregunta bastante importante, porque no estoy generando alumnos o materias que de última hago un predicado que es alumno barra uno, materia barra uno, y Dios vaya a saber cómo está implementado. Es una fecha. Entonces, acá, la verdad que el profesor que pensó esto, un tipazo. Porque pónganle que en este punto a mí no me hace falta que me digan, hago un predicado, qué, bla, 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 bla. Lo único que hago, que hace falta que me digan en el punto 2 es, hago un generador de fecha. ¿Ok? Eso es todo lo que necesito. ¿Cómo se hace ese generador? No me interesa. Ahora, en el punto 3 dice, realizar cualquier arreglo que crea conveniente en base a las respuestas anteriores. Corregir también la repetición de lógica existente. En este punto, para mí, sí vale la pena mostrar cómo generaría fecha. ¿Ok? Ahora, me preguntan a mí, y para mí este predicado no tiene por qué ser inversible para fecha. ¿Ok? Para mí es como, no vale la pena hacerlo inversible para fecha. Sí vale la pena muchísimo hacerlo inversible para materia y para alumno, pero no para fecha. ¿Ok? De hecho, para mí la fecha siempre me la tenés que pasar. Entonces, bueno, ¿qué posibles cosas puedo hacer? Puedo hacer un fecha final, fecha, y ahí genero. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el fecha final? Problema del departamento de sistemas. ¿Ok? Pero puedo decir, hay un predicado que se llama de fecha final que me liga posibles fechas de final para determinada materia, si quiero. Puedo hacer algo así como materia fecha. No sé, por decir algo, ¿no? Porque las fechas de finales son conocidas. No me puedo anotar en cualquier día del año. Me anotó en las posibles fechas de final. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Sí. Para mí, si yo estuviera corrigiendo, para mí con decir, hago un generador sobre fecha, alcanza. ¿Cómo hago ese generador? Bueno, eso ya nos tendríamos que meter en un poquito esto, ¿no? Es como, ¿cómo genero esos posibles valores de fecha o lo que sea? Y depende. En mi opinión, no hace falta que sea inversible para fecha, pero es mi opinión. Ok, bueno, ¿se entendió inversibilidad entonces? Ok, finalmente nos dicen realizar cualquier arreglo que crea conveniente sobre puede anotarse al final barra 3 en base a las respuestas anteriores, corregir también la repetición de lógica existente. Básicamente, en este punto, siempre lo que les van a pedir es dejar la solución lo más prolija posible. ¿Sí? Entonces, empecemos con el problema más grave. ¿Cuál es el problema más grave? Que La esto se repetición de limite para una lógica. única correlativa. Así que habría que hacer Perfecto. el for Hay dos problemas gravísimos. Uno me dijo repetición de lógica y el otro me dice que miro una sola correlativa. Esos son los dos problemas más graves. Arranquemos por el de las correlativas, si quieren, y después vamos al de repetición de lógica. Pero son los dos problemas más graves, estamos de acuerdo. Entonces, para lo de correlativa, lo primero que digo es necesito un for all. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Se puede con un not? Sí, todo lo que se puede con un for all se va a poder con un not. No vale la pena. No se metan en esa. ¿Ok? Entonces digo, para todas las que.
Para todas las correlativas, Para todas las correlativas de una determinada materia, que es la que estoy queriendo anotarme, se cumple que se aprobó el final de esa correlativa. aprobó, final, alumno, correlativo. Y ahí lo que decía Facundo es básicamente lo que estaba escrito antes, pero con un for all. Exacto, sí. Literalmente era lo mismo. Pero bueno, quería hacerlo de vuelta para que vean que era lo mismo. Dios, cómo le gusta VS Code, agregar cosas. Ok, entonces, listo. Ese es el primer problema resuelto. ¿Qué más necesito resolver? La La repetición lógica de lógica. repetida ahora. Ok, Se puede la hacer un predicado que sea como aprobó cursada pero no final y Ok, ponerlo como esa definición. ok. Muy importante acá. Muy importante. Aprobó cursada y debe final. Algo así. Era lo que decía Tiago. Entonces, yo necesito saber si un alumno aprobó la cursada y debe el final. ¿Sí? Entonces, básicamente, me llevo esta parte de acá. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que hago acá es, olvídense un minuto de la fecha, porque ahora lo vamos a analizar, pero lo que voy a hacer es eso de ahí. ¿Ok? En sí se sigue repitiendo, pero Perfecto. Y eso es muy importante. Se repite, ¿sí? Entre esta cláusula y esta cláusula, ya no tengo dos líneas repetidas, pero tengo una línea repetida. Yo describo el funcionamiento es, che, para poder anotarse a final, lo primero que tengo es verificar si aprobó la cursada y debe el final, y después el caso concreto. Y para este es verificar si aprobó la cursada y debe el final, y después el caso concreto. Entonces, esto es el primer error que tienen cuando tratan de resolver lógica repetida. Lo que se delega no es lo que se repite. Lo que se delega es lo que es diferente. ¿Ok? Y eso es real siempre. Lo que se delega es lo que no se repite. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que delegar no es el aprobó cursada y debe final. ¿Ok? Lo que yo tengo que delegar es el aprobó las correlativas o está dentro del año lectivo. ¿Ok? Pero ahora el tema es que si yo lo delego así, ¿no? O sea, vamos a lo importante. Si yo lo delego esto como. Uy, Dios, ¿cómo le gusta Prolog hacer pelotudez? Yo no entiendo qué hace Prolog acá o VS Code que me cambia cosas. Cuando veo un punto dice, che, permiso, lo voy a usar. Ok, o sea, si yo delego esto, te va a seguir quedando igual lógica repetida. claro. O sea, si yo delego solo, está dentro del año y recibo un fecha firma, ¿sí? Y un fecha, ¿sí? Y acá llamo está dentro del año, con fecha firma y fecha, ¿sí? Y después delego esta parte de acá, la lógica repetida sigue quedando, que son estas dos líneas. Entonces lo que yo tengo que delegar no es el está dentro del año. Lo que yo tengo que delegar es puede rendir final. ¿Ok? ¿Sí? Puede rendir final. Ah, y ahora haces dos declaraciones después de rendir final con las dos variantes, ¿o no? Claro. O sea, acá lo que me interesa es que el que puede rendir final tiene que ser un alumno en una materia con una fecha. ¿Ok? Y eso es lo importante, las tres cosas. ¿Por qué las tres cosas? Porque el año lectivo transcurrido necesita la fecha. Y el correlativo aprobó final, bla, 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 necesita la materia del alumno. Entonces necesito las tres cosas. ¿Se ve eso? Sí. Entonces, uno de los casos es puede rendir final, alumno, materia, fecha. Acá me parece que hay un control F de más, un control Z de más, digo. ¿Sí?
Y eso se cumple cuando los años lectivos transcurridos de la fecha de firma y la fecha son 0. Entonces, acá lo que necesitamos, sí, es una mierda, pero acá lo que necesitamos es preguntar de vuelta cuándo aprobó la cursada del chabón. Alumno, materia, fecha, firma. Esta es la única cagada que queda con esta solución, que tenemos que como que preguntar aprobó cursada 2 veces. Ahora lo volvemos a mirar. Pero el otro es, puede rendir final, alumno, materia, fecha, si se cumple este hermoso y glorioso for all. ¿Sí? ¿Me interesa la fecha? No. Y abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora la lógica que se repetía quedó en un solo lugar y la lógica que es diferente quedó delegada en 2 lugares diferentes, pero bajo el mismo predicado. ¿Se ve eso? Sí. ¿Ok? Bueno, Profe, una pregunta. Como en uno de los ejercicios anteriores con el tema de la inversibilidad, con creo era Tinemila, si vos acá pones puede rendir final arriba, no evalúa lo de aprobó cursada dentro de puede rendir final. Pasa que primero tenés que generar los alumnos que no aprueban final o cómo. o sea, vos estás hablando para aprovechar la inversibilidad. El problema es que esta es inversible, pero esta no. Claro, sí, 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 entendí. Entonces, y de hecho, esta parte vos la necesitas verificar. O sea, lo único que queda acá que no está del todo correcto es que esta fecha firma no la necesitas. Y de última, algo que sí podés llegar a hacer, que me parece que puede ser como una solución también que puedo llegar a aceptar. O sea, para mí la mejor solución es esta, con el guión bajo acá. Y bueno, pregunta aprobó cursada 2 veces, una acá y otra acá. Pero acá no pregunta aprobó cursada para saber si la aprobó. Acá pregunta aprobó cursada para sacar la fecha de firma, que es lo que me faltaba. Pero bueno, otra cosa que uno puede hacer es decir, ok, entonces, si acá estoy preguntando si aprobó la cursada y estoy accediendo a la fecha de firma, bueno, se la paso. Entonces ahora esta fecha firma ya me viene por parámetro, ¿sí? Ya me viene ligada, entonces ya no necesito preguntar a prueba cursada. ¿Se ve eso? El alumno y la materia no me interesan para esta, y la fecha de firma y la fecha no me interesan para esta otra. El problema un poco con esto es que ahora tengo un predicado que usa 2 parámetros para uno y 2 parámetros para el otro, ¿no? Son como 2 predicados dispares. Pero bueno, estoy usando esto para evitar repetir lógica, para delegar, para que pueda agregar un caso en el futuro. Es debatible. Esta solución es igual de buena que la otra. Sí es como que le agrega un parámetro extra. Facundo dice, me perdí. Al final no es inversible para fecha porque en poder rendir final tiene una cláusula con guión bajo en fecha. No, no, no va a ser nunca inversible para fecha si no lo genero. O sea, es el mismo problema que teníamos originalmente. Que de hecho yo no lo estoy resolviendo porque para mí no hay que resolverlo. O sea, es. Y de hecho en el punto lo hice. Realizar cualquier arreglo que crea conveniente sobre puede anotarse al final en base a las respuestas anteriores. Corregir también la repetición de lógica existente. Si lo generara, que es lo que pregunta Facundo, sí, ¿cómo que no? Si lo genero, sí. Yo hago. eh, eh, es fecha válida, materia fecha, o es fecha final. Ahí ya está ligado. Y ahí ya sería inversible. Y listo. Pero la inversibilidad la garantizo acá, no acá. O sea, si yo quiero que fecha sea inversible, no lo hago en el auxiliar. Lo hago en el principal. ¿Sí? Siempre traten de hacer eso. O sea, garanticen la inversibilidad de los predicados principales. Los auxiliares, olvídenselos. Porque son auxiliares. Si les ayuda a agregar la inversibilidad en un auxiliar, porque lo van a usar
dos lugares, entonces de esa forma generan para dos lugares de una sola, sí, hagan eso, para evitar repetir lógica. O sea, no usen generadores en todos lados. Pero bueno, criterio de desarrollador. Ok, preguntas, dudas. Bueno, y volviendo a lo que decía, o sea, si ustedes acá contestan que para ustedes no tiene por qué ser inversible para fecha, que no tiene mucho sentido, que qué sé yo, acá ya está explicado por qué no hicieron lo de la inversibilidad. Y si quieren hacerlo inversible, bueno, esta es una posible solución. Pero bueno, medio que es como volar con la imaginación, como no está definida la base de conocimientos y demás, qué sé yo, no sé ni cómo se puede generar. O sea, yo haría algo como esto, como que, che, fecha válida, o me puedo anotar en tal fecha, lo que sea. ¿Ok?